bálsamo en Cristo, que tu llaga sanará. Hay bálsamo en Cristo, que tu alma salvará. Desalentado a veces, pronto estás a desmayar. El Espíritu pues viene, tu alma restaurar. Hay bálsamo en Cristo, que tu llaga sanará. Hay bálsamo en Cristo, que tu alma salvará. Si en medio de pesares Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero invitarlos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 8. Doy lectura al versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Amén. Mi santo Dios, gracias por esta su palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de una vez más estar delante de usted. Con nuestra necesidad, porque ella nos ha traído, porque hemos visto nuestro peligro. Pero sabemos que tú tienes palabras de vida eterna y queremos que nos hables, mi Dios. Pedimos que dirijas la exhortación de esta tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas cosas tenemos que aprender de cada uno de los versículos que Dios nos da, pues me llama mucho la atención esta palabra que usa el profeta Jeremías. Y él menciona aquí, ¿no hay bálsamo en Galaad? Me pregunté, ¿qué es el bálsamo de Galaad? Y estuve estudiando al respecto y me dice ahora la palabra del Señor esto, que está relacionado con un lugar. Galaad estaba justamente cerca del río Jordán y Galaad era conocido por sus bálsamos curativos. Muchas personas han estudiado, han tratado de buscar los ingredientes de ese bálsamo de Galaad. Al parecer era como una resina suave, ahora que se podía ocupar, era relajante, hecha de los árboles o plantas, y se podía ahora ocupar en el ungüento a las personas, muy parecido al aloe vera, una planta que muchos ocupan. Miramos nosotros ahora cómo el profeta Jeremías toma este nombre, bálsamo de Galaad, un bálsamo curativo, un bálsamo que es como un antídoto, como una medicina para aliviar las enfermedades, para aliviar los males. Y Jeremías está contemplando el estado de Judá y de Israel, cómo han ido por sus caminos y cómo ahora se lamenta, como menciona Jeremías,
la hija de su pueblo. Dice Jeremías: estoy quebrantado por el quebrantamiento de la hija de su pueblo, puesto que ellos decían: ¿a dónde está Dios? Nosotros hemos esperado, ha pasado el tiempo, pero aún no hemos sido salvos. Y allí está el lamento de aquellos que no ven una salida. Dice aquí: ¿por qué nos estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Creo un pensamiento tan pesimista, pero aquí está la condición en la cual se encontraba Israel. Dice aquí: esperamos paz y no hubo bien, día de curación y hubo turbación. Cuando contemplamos nosotros la situación del mundo en relación a este virus, cómo ha costado tantas vidas, y algunas familias pueden contar su historia, y algunos decir: mi padre, mi madre, mi familiar tuvo este virus y estuvo muy grave, y gracias a Dios ha sido librado de la muerte. Pero muchos dicen que hay secuelas que siguen. Oh, qué triste, qué terrible. Todos no conocemos esta experiencia, pero se ha dado lugar a buscar un antídoto de una forma urgente, una vacuna que pueda ahora contraatacar a este virus. Como ocurrió antes con la viruela, que costó también muchas vidas. Y cuando ya existe esa vacuna, podemos nosotros pensar y decir: si hay una vacuna, ¿por qué sigue muriendo la gente? Y muchas personas han respondido: porque aquellos que tienen la oportunidad de administrar esa vacuna no quieren usarla. La viruela terminó cuando esa vacuna vino a ser efectiva, cuando se hicieron las pruebas con esos conejillos de India y después fue administrada con éxito en los seres humanos. Pues el problema similar que vemos aquí es que hay una enfermedad, un lamento, una angustia, un pesar, un sentir, un dolor, un quebrantamiento. Pero la pregunta que formula el profeta de Dios es: ¿por qué sigue así en esta condición Judá e Israel? Habiendo sanidad, habiendo un antídoto, habiendo curación, cuando muchas veces viene el adversario y el enemigo para tratar de quitarnos a nosotros el pensamiento de que no hay respuesta en Dios. Pero nosotros entendemos que Dios es un Dios de poder, y Él sí tiene ahora el antídoto que necesitamos nosotros. ¿Cuántos van por sus propios caminos, perdidos? Dice la Biblia: cada cual se alejó por su camino. Y en esa condición de perdidos, un día llega a este mundo un niño nacido en Belén de Judá, el cual fue identificado allí a orillas del Jordán por un varón de Dios que lo vio y dijo: he aquí el antídoto, he aquí la respuesta, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Jeremías sentía en sí el dolor, la angustia que había en su vida al contemplar a Judá e Israel, al mirar su angustia, su sufrimiento. Y él ahora dice: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué? Si Dios nos da a nosotros la salida, si Él ha provisto todo para nosotros, yo creo que es Dios mismo quien se formula la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué mi pueblo no quiere cuando hay provisión para su necesidad? ¿Por qué el hombre quisiera ir por su propio camino cuando hay un antídoto para su enfermedad? Miramos la situación que vivía Israel, y muy similar también a un rey que solamente estuvo 2 años reinando sobre Israel. Y este rey, guiado quizás por esa herencia que recibió de su padre y de su madre, siguió los caminos equivocados. Su nombre, Ocosías, hijo de Acab y Jezabel, el cual tuvo una experiencia, y esa experiencia lo llevó ahora a tomar un camino equivocado. Este rey hizo lo malo delante de Dios, guiando ahora al pueblo conforme al camino que había aprendido de su padre. Y miramos nosotros que él prefirió buscar respuesta en otros dioses. Un día nos dice la Escritura que Ocosías cayó por la ventana ahora de una de las salas de su casa que él tenía en Samaria. Posiblemente un segundo piso, no lo sé, estos detalles, pero él cayó ahora y vino la aflicción, puesto que este accidente ahora lo llevó a quedar preocupado, posiblemente herido, postrado. Y él tomó una decisión y habla ahora a sus siervos y les dice a ellos para que ellos vayan y consulten. Ahora, por lo que a él le ocurrió, consulten ahora a Baal Zebub, que era el dios de Acrón. Vayan, le dijo a sus siervos, y pregunten allá a este Dios si acaso yo voy a aliviarme o no, si me voy a levantar o no del lecho de muerte. Vayan, necesito tener respuesta. Y ahora estos siervos salen para hacer lo que el rey Ocosías les había preguntado, les había dicho. Y Dios fue a un lugar humilde donde se encontraba su siervo, que también había sido conocido por el padre de Ocosías y por su madre. Y me imagino allá en un lugar humilde estaba este varón cubierto de pieles, un hombre rústico, el cual viene el Espíritu de Dios y le dice: hay unos mensajeros que el rey ha enviado para que vayan a consultar ahora a su Dios en relación si él va a mejorar o no.
Y Dios le da instrucciones a Elías y le dice: ve, encuéntralos y dales este mensaje. Cuando esos siervos, esos mensajeros reciben ahora de Elías este mensaje, ellos se vuelven, y cuando el rey Ocosías los ve que han regresado: ¿por qué habéis regresado tan pronto? Y ellos le dijeron: encontramos a un varón que nos dijo que nos volviéramos y te diéramos este consejo. Y las palabras que este varón dijo en nombre de su Dios: no hay Dios en Israel. Él te manda decir a ti, rey Ocosías: ¿acaso no hay rey en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, a ese Dios ahora de Ecrón? Pues esta es la palabra que viene para ti, rey. Esa respuesta que tú buscas. No te vas a levantar del lecho en el que estás, de cierto morirás. Y ahora este rey escucha estas palabras y me imagino no está centrada su atención en el mensaje que es tan fuerte, sino este rey pregunta: ¿cómo estaba vestido ese hombre que encontraste? ¿Cómo era el que les dijo a ustedes estas palabras? Y allí ellos le respondieron: un varón que tenía un vestido, dice, de pelo de piel, que ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y el rey inmediatamente recapacita y dice: Elías Tisbita, ese es nada más ni menos que Elías Tisbita. No era muy querido Elías, profeta de Dios. Había tenido una gran experiencia con su padre y su madre. Y ese era un hombre rústico, un hombre que quizás el rey no quería tener nada que ver con él, pero sin lugar a dudas, cuando él se interesa en saber quién es el que dio este mensaje, entendió y se dio cuenta de que aquí no hay nada más que hacer, porque ese es un varón de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y encontramos nosotros ahora que ese rey que va por su camino, que había una solución, puesto que él era del pueblo de Dios. Para él también eran las promesas de Dios, pero él prefirió vivir lejos de Dios. La pregunta que Dios le dijo que le hiciera Elías al rey: ¿acaso no hay Dios en Israel? Este es el mensaje cuando nuestros cuerpos están enfermos, nuestra vida está enferma, nuestra condición está enferma y sabemos nosotros que vamos de mal en peor. ¿Por qué lamentarnos como el pueblo de Judá y de Israel? ¿Por qué vivir nosotros de esta manera? Pues es inconcebible para Dios, habiendo un camino, habiendo una solución. Pues muchos hablan y dicen: sigamos nada más, vivamos la vida, algún día vamos a ser destruidos. Y muchos hasta dicen: no importa que vayamos al infierno, pues lo comido y bebido, ¿quién lo va a sacar de nosotros? Oh, hermanos míos, ¿por qué quiere el hombre seguir por un camino equivocado, habiendo un camino de salvación? ¿Cuánto
¿Cuántos de nosotros hemos caído una y otra vez por nuestras ideas de insatisfacción cuando en Dios se encuentra todo? Cuando en Dios está el gozo, la felicidad, ¿por qué nosotros la buscamos en otro lugar? ¿Por qué somos hambrientos y sedientos de ese gozo que ofrece el mundo cuando el de Dios es mejor? Pues muchos pensamos que no hay remedio. Pero un día vino del cielo este Cristo de la gloria, y allí a orillas del Jordán fue identificado el antídoto perfecto. He aquí el Cordero de Dios. Y un día, por esa muerte de Cristo en la cruz, nosotros íbamos a tener ahora la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Jesús se presentó y dijo: yo soy el camino. ¿Podríamos nosotros entender entonces por qué la gente se pierde si hay un camino? La gente sigue ahora camino a la eternidad separado de Dios, habiendo un Salvador. En la incomprensión de Jeremías, del estado del pueblo de Dios, aquel que había recibido las promesas, aquel que había visto cómo Dios libraba, cómo Dios sanaba, cómo Dios proveía en el desierto de pan, de alimento, de carne, cómo hacía salir agua de la roca, cómo Dios libraba de los enemigos. Era inconcebible para Jeremías entender por qué vive esta condición un pueblo que tiene un Dios que salva. Y por eso llega a formular esta pregunta: ¿acaso no hay un bálsamo en Galaad? Oh, amados hermanos, la palabra bálsamo me da a entender lo que muchos de nosotros necesitamos y buscamos. Y muchas veces equivocadamente buscamos ese bálsamo en los lugares que no corresponden, en las personas que no corresponden. Hay dentro de nosotros una necesidad, pero hay una provisión de Dios, un médico divino que puede sanar el alma, un médico divino que puede sanar el espíritu, una sangre derramada que es la única que lava y limpia de todo pecado. Qué inmenso es el amor de Dios, pero qué ciego es el hombre que no puede entender cómo. Quizás va su destino con tanto pesimismo, camino a la destrucción, habiendo salvación. Antiguamente, cuando los pecadores querían ser ahora librados de sus culpas, venían y entendían que a través del sacrificio de un cordero podía venir la expiación de sus pecados, que ese cordero tomaría su lugar. Y en algunos lugares el pecador era invitado a poner sus manos en la cabeza de ese cordero. El sacerdote enterraba su cuchillo y desgollaba aquel cordero, y esa sangre comenzaba a cubrir su piel, su lana. Y allí sentía ahora las manos de ese pecador, ese cuerpo impactado por el cuchillo. Sentía los movimientos de ese animal que recibía el dolor, y también ahora la experiencia de que su vida se está derramando
se está yendo de sí. Esa experiencia de tener las manos sobre la cabeza de ese cordero y que en algún momento en su último movimiento deja ahora su vida para que ese pecador sienta a través de sus manos que el ser librado de su culpa ha costado la vida de este cordero, de este sacrificio, de este animalito que representa ahora la limpieza de su propio pecado. Asimismo, cuando nosotros venimos al Señor, sabemos que hay un cordero, el cual fue traído desde el cielo, y lo que el Señor quiere es llevarnos a nosotros a que por la fe pongamos nuestras manos sobre la cabeza de ese cordero, que sintamos su dolor, sintamos la agonía de esas espinas, de esos golpes, de ese desprecio, de esa burla. A través de nuestros dedos y de nuestro sentir, este es el cordero que está siendo puesto en mi lugar. Y allí está el sentir de los clavos, la lanza y la vida como se va yendo, hasta terminar con ese último movimiento de esa vida, para escucharle decir: consumado es. Y allí las manos del pecador, sintiendo como ese cordero de Dios murió en nuestro lugar. Ese cordero que sufrió por nosotros, en lugar de nosotros, la condenación. Allí en la cruz del Calvario, en ese monte, allí murió aquel Cristo de la gloria que vino a traer a este mundo el antídoto, no para el COVID, no para la viruela, no para una enfermedad quizás mortal en esta tierra, sino vino a traer lo principal, vino a traer ahora ese antídoto para librarnos de la condenación eterna. La sangre de Jesucristo, ella lava y limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Y podemos nosotros analizar el estado muchas veces del perdido, del angustiado, del que camina lamentándose por esta vida. Oh, lo que he hecho, oh, lo que he vivido, oh, lo que he experimentado. Los hombres apuntan con su dedo y juzgan. Son puestos aquellos en la lista de los no gratos. Son borrados de los contactos de los amigos. Ya no es más una persona querida porque ha tomado un camino equivocado. Y parece que el mundo entero, la iglesia misma, condena a tantos, y allí van por un camino de tristeza y de angustia los desamparados, con su cabeza gacha arrastrándola por la oscuridad, por las tinieblas, contemplando los lugares en donde está acechando su adversario, en donde el mal quiere atraparlo y a través de espíritus vienen para decirle: no tienes ninguna solución, has sido alcanzado por tu propio pecado, destruye tu vida, acaba con todo, no tienes esperanza. Pero aquí nace una pregunta que hace ahora el Espíritu Santo. ¿Acaso no hay médico para el enfermo? Pues en la cruz del Calvario está tu respuesta. En la cruz del Calvario está tu provisión. Y nosotros miramos ahora
que aquel que va con ese pesar, con esa tristeza, con esa angustia, no tiene ahora sentido por qué seguir por ese camino, habiendo una mirra que está corriendo del cielo para caer sobre el perdido, el angustiado, el afligido, el que sufre. Ese bálsamo celestial que quita ahora esa culpa, ese dolor, que abre caminos para el que no tiene. Ese ungüento medicinal del Espíritu que sana el alma, que sana el corazón, que convierte la tristeza en gozo, el lamento, el llanto en alegría, y la condenación y la tristeza en esperanza. Todavía hay bálsamo para los hijos de Dios, pues si cierras tus ojos y crees, sentirás el perfume. ¡Aleluya! El perfume, la bendición de su amor que está entrando a tu hogar, a tu vida, a tu oído, a tu ser, para decirte: no estés más triste, no estés más quebrantado, afligido, porque hay un bálsamo para ti, hay medicina para tu enfermedad, dice el Señor. Y en este instante yo te invito para que tú vengas a Él. Te invito para que tú puedas ser testigo de esto, pues un día angustiado caminaba, quizás afligido por mis errores, por un camino de soledad, cuando un día apareció mi Jesús para mirar mi vida quebrantada y afligida y triste, visitado por espíritus inmundos que decían: no vale la pena seguir viviendo. Pero apareció Jesús y dijo: yo soy la vida, yo soy tu respuesta. Y comenzó a descender en ese lugar este bálsamo de Gilead. Este bálsamo de Galaad comenzó a llenarme. Estaba esperándome mi Dios para consolarme. Y Él quiere que tú lo conozcas. Puede que todas las cosas vayan mal y tú digas: no hay ya solución, no hay esperanza. Pero Dios no quiere que sigas por ese camino. No quieres que vivas lamentándote cuando hay respuesta, cuando hay para ti un bálsamo que preparó nuestro Dios para sanar, para curar tus heridas. Dios sea tocando tu vida y tu corazón. Y que no solo tú conozcas de esto, sino seas transformado y enviado para decirle a este mundo que aún hay bálsamo en Galaad. Aún hay medicina, dice el Señor. Gloria a Dios, alabado es su nombre. Hay médico, hay medicina para la hija de mi pueblo. ¡Qué gran bendición! Cuando el doctor sale y dice: se va a salvar. Le ha hecho bien el antídoto, le ha hecho bien la vacuna, funcionó, está ahora recuperándose. Pues cuánto más cuando se trata de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra eternidad. En este instante, la bendición de Dios, recíbela, no la dejes pasar. La palabra del Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En esa palabra, en este instante me aferro para que tú, si das ese paso,
para entender lo que Dios te está ofreciendo, pueda descender allí donde te encuentras ese bálsamo que cambiará totalmente tu manera de vivir. En este instante, hermano, hermana, te invito para que oremos delante del Señor. Oh, Santo Dios, cuán grande es tu nombre. Oh, Dios eterno, cuán grande es tu nombre. Grande eres, Señor. Grande es tu amor, grande es tu misericordia. Pues toca, mi Señor, el corazón del afligido, del angustiado, de aquel que busca, mi Dios, esa felicidad, ese gozo, ese bálsamo en este mundo, pero equivocadamente, mi Dios, es engañado para que su estado postrer sea peor. Dios mío, no hay respuesta en ninguna de las medicinas de este mundo, en la alegría pasajera, en las diversiones, en los pasatiempos. Solamente tú tienes el antídoto para la necesidad que nosotros tenemos. Oh, en este instante, mi Dios, toca el corazón de los afligidos y puedan ellos ser testigos de que aún hay bálsamo en Canaán. Aún hay bálsamo para los hijos de Dios. Y ese bálsamo especial sea conocido por muchos. Pedimos tu dirección y tu bendición, todo en el nombre de Jesús. Amén. Hay bálsamo